Buenas tardes y bienvenidos al noticiero Hechos Literarios. Me encuentro con las reporteras Sara Aque y Mariana Chalé. Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre dos tipos de literatura, la literatura indígena y la literatura lírica, desarrollando y contando datos interesantes sobre ellos. De igual forma, hablaremos sobre mitos y leyendas, con un gran reportaje. Así, al hablar de estos temas, podremos esparcir el conocimiento que se tiene sobre estos y fomentar el gusto por la literatura y la poesía. Así es, Chale. De igual forma tendremos una entrevista con la famosa poeta María Rosalía Rita de Castro y uno que otro ejemplo de literatura indígena. Para empezar a hablar sobre la literatura indígena, hay que saber el qué es. La narrativa indigenista está relacionada con la literatura de contenido social. En este tipo de narración, el escritor encuentra su inspiración en los indígenas para hacer fuertes denuncias sociales, hurgar en la identidad nacional o aspirar a la justicia. También incluye las leyendas, mitos y secretismos mitológicos. Quizás la tendencia más fuerte dentro de la narrativa indígena sea la social, el modo de vista, las costumbres y tradiciones, así como el contacto con las personas de grupos blancos. Son temas muy importantes. En México, esta literatura se empieza a perfilar con claridad después de la Revolución, y tal ocurre con la narrativa cristera. Se desprende de la narrativa de la Revolución. Algunos de los principales exponentes de la narrativa indigenista son Antonio Méndez Bolío, Eduardo Luquín, Andrés Enestrosa, Emilio Abreu Gómez, Mauricio Magdaleno, entre otros. En 1922, el yucateco Antonio Méndez Bolío, quien además de ser historiador y político, fue el escritor de una obra diversa y original. Publicó su primer libro, Evocaciones, con tan solo 19 años. Luego de ser exiliado por Victoriano Huerta, a su regreso fue uno de los dramaturgos más destacados de su generación. En 1915 estrenó La Ola, y luego de algunas incursiones en el cine, en 1922 publicó La Tierra del Faisán y del Venado, sobre los mayas. Este epíteto busca compartir el conocimiento y conectar con los mayas, sus pensamientos hacia lo nuevo y lo que ya era conocido, así como la división de su cultura y la población. De igual forma nos lanza la proyección de cómo ante los blancos tenían privilegios y los indios tenían que trabajar en la tierra, cuidando de la producción del campo, obviamente. Nos cuenta que solo había conocimiento de alguien nunca antes visto, pero era el más alto del monte. Así le hacían referencia a su dios. Refleja la geografía de la cultura maya y los orígenes, las grandezas encontradas y el inicio de todo lo que hoy en día tenemos en la cultura, así como su naturaleza, el conectar con la madre tierra y el amor que tenemos hacia todo lo que está creado. Esta obra es de suma importancia para la sociedad en el ámbito social y cultural, ya que permite conectar con lo que antes se conocía y observaba. Todo esto ayudó a que la obra sea de esta manera y que se pueda compartir con el resto del mundo. En la actualidad tiene un aporte muy especial, ya que si lo pensamos de esta manera en lo que es la península de Yucatán, se ha ido desarrollando cada vez más el turismo, y la base de todo ello es nuestra cultura, y todo lo que está relacionado a ella. Entonces, este tipo de obras ayuda a conocer y enlazar con nuestros antepasados, y así poder preservar nuestra cultura. Ahora hablaremos de la poesía lírica. La poesía lírica es un género literario, generalmente en verso, que trata de comunicar mediante el ritmo e imágenes los sentimientos o emociones del autor. Permite la expresión del autor con pensamientos subjetivos respecto a una persona u objeto de inspiración. Como ya es mencionado, la expresión lírica es la base del poema, el cual está conformado de estrofas y versos, los cuales tienen divisiones particulares, como lo son la división silábica, donde también se encuentra la sinalefa y la rima. Así es. Entre la poesía lírica se pueden encontrar diversos autores, entre ellos se encuentra uno de los más relevantes, Gustavo Adolfo Bécquer, quien era un poeta que se enfoca en el romanticismo. Él realizó un libro con sus poemas, los cuales están titulados con el número de su orden. Uno de los más conocidos es su poema Rima 53, el cual está compuesto de 6 estrofas y 24 versos. En él, Bécquer hace una sencilla muestra del doloroso amor, el cual menciona que no volverá.
pues nos habla sobre la muerte, que es dolorosa y con el tiempo las heridas se podrán ir disolviendo. Es bastante triste, la verdad, y que este poema refleja una realidad en la vida, pues habla cuando se pasan por circunstancias de tristeza o dolor. Nos imaginamos todo lo que fue y lo que pudo haber sido sin esa pérdida. Asimismo, es de importancia en la sociedad, ya que muchas veces nos podemos sentir con frustración, desespero o una terrible tristeza, y los poemas que leemos nos hacen reflexionar y entender lo que vivimos. La aportación que se puede percibir en la actualidad es que con estos poemas podemos darnos cuenta y nos ayudan a reflejar lo que se puede sentir. Los sentimientos de nostalgia, abandono u olvido nos sirven para entender y valorar todo lo que vivimos, así como para emprender estas experiencias y sentir que no estamos solo en ello, y hay alguien o varias personas que nos pueden entender. De igual manera, tenemos una invitada especial que nos ayudará a conocer un poco más de los poetas y entender sobre la poesía lírica. De igual forma, adentrarnos un poco más al tema. Con ustedes, la siguiente entrevista. Con ustedes, María Rosalía Rita de Castro. Buenos días y bienvenida a nuestro programa, Hechos Literarios. Muy buenos días, Mariana. Un gusto estar aquí. Por nuestro. A continuación, comencemos con la entrevista. ¿Cuál fue la razón por la que inició su interés en la poesía? Bueno, verás, gracias a la poesía yo pude expresarme de una forma más libre. Por eso inició esto. ¿Podría contarnos sobre su carrera como escritora? Por supuesto, verás, yo fui una asidua cultivadora de la prosa. Verás, fui reconocida como una de las grandes poetas en el siglo XIX junto con Adolfo Bécquer. Fui precursora de la poesía moderna española. Muy interesante. ¿Y podría contarnos de qué trata su obra titulada En las orillas del Sar? Sí, claro. En él plasmo las difíciles situaciones que tuve que pasar a lo largo de mi vida. Le escribí en castellano y ahonda por el ligerismo del subjetivo propio de Follanova. ¿Y podría contarnos qué fue lo que la atormentó en los últimos años? Verás, yo nunca gocé de una buena salud. Tuve una enfermedad que me llevó al límite de mi vida. De hecho, el doctor que me atendió le dediqué el libro de su eterna enferma. ¿Nos comentarías sobre sus cantares gallegos? Claro, verás, fue un poemario sobre el inicio de mi vida. En él hablo los principios en el entorno donde crecí. Y con esto nos despedimos de esta entrevista. Hasta pronto. Buenas tardes, a partir de aquí hablaremos sobre los mitos y leyendas, resaltando su importancia. De esa forma podemos citar a Georges Dumensin, que decía: un país sin leyendas se moriría de frío, y que un pueblo sin mitos está muerto. Probablemente no se equivocaba. Y esto refiere a la gran importancia que tienen. ¿Por qué? Porque estas son las historias de los pueblos. A través de las leyendas y mitos se cuentan las historias y anécdotas que han vivido nuestros antepasados y toda su vivencia. Por medio de ellas podemos aprender y adquirir conocimientos, además que nos permiten saber aún más sobre nuestros antepasados y los problemas que se enfrentan, y cómo los tomaban. Aunque no podemos saber la veracidad de esto. Por eso traemos un pequeño reportaje de nuestro reportero Adrián, que nos contará una breve leyenda y lo que han escuchado las personas de la comunidad al respecto. Hola, estamos aquí en la comunidad de Mérida, Yucatán. Empezaré a contar una conocida leyenda. Esta leyenda tiene el nombre de Huachivo. Relata la historia que es un hechicero que vendía su alma al Quisín, diablo en maya. La historia relata que el Huachivo se alimentaba del ganado y de las gallinas del poblado. También se cree que habitaba en los lugares más oscuros como ciertos montes y bosques. Ahora nos encontraremos con Natalie, quien es habitante de este pueblo. Aquí ha escuchado y va a hablar sobre el Huachivo. Y cuéntame, Natalie, ¿qué has escuchado hablar sobre el Huachivo y qué sabes sobre él? Pues sí, que he escuchado que es mitad hombre y mitad chivo. Pero una noche, cuando vivía con mi padre en un rancho, cuando fui a ver el ganado, había un hombre mitad chivo. A la mañana siguiente que fui a ver el ganado, habían desaparecido todas las vacas. ¿Qué anécdota, Natalie?
debió ser aterrador. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Y eso fue todo de mi parte. Aquí reportando Adrián desde el canal Hechos Literarios. Gracias por el reportaje. Ahora viene la sección de bombas yucatecas. A partir de hoy contaremos unas cuantas bombas de la lección de bombas yucatecas. A continuación les recitaré unas cuantas bombas. ¡Bomba! En las flores de tuipil y el bordado del fustán se guardan las tradiciones de mi lindo Yucatán. ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros. Quise aventar una piedra y me marché. ¡Bomba! Dos recuerdos tengo tuyo, uno alegre y el otro triste. El beso que te di y el bofetón que me diste. ¡Bomba! Ayer al salir de misa te vi muy sonriente y dentro de tu sonrisa había un frijol. En conclusión, la literatura en general es indispensable para el desarrollo de nuestros conocimientos. Esto nos ayuda a entender y poder realizar análisis y crear historias, sobre todo en lo que nos rodea. Y todo lo que nos puede llegar a pasar, en una igual forma nos ayuda a comprender todo lo que leemos. E imaginamos los escenarios gracias a la manera en la que se escribe. Así viene la literatura lírica. Así expresa lo que se siente en distintas formas, abriendo más opciones de ser escuchados y formar la posibilidad de conectar a las personas. Puede llegar a sentir de la misma forma, sentirse identificado con alguien que no conoce, pero puede estar viviendo lo mismo que tú, ver y conocer la experiencia de los demás. Un punto de vista poético, en el cual puede ser tanto como un hermoso, hasta muy triste y desolador. Del mismo modo, la literatura indígena es igual de importante, ya que nos ayuda a conservar nuestra cultura. En los últimos años se ha visto una disminución del interés en conocer sobre nuestros antepasados. Sin embargo, actualmente se busca preservar y cuidar de estas generaciones futuras, lo que hoy en día se considera parte fundamental de nuestras tradiciones, así como ha ido formando todo lo que conocemos. Así podemos reconocer el por qué hacer muchas preguntas en las que en algún momento nos hacemos. Lo que llamó más nuestra atención fue pensar en la literatura indígena, que se ha utilizado para expresar las justicias sociales, las diversas que pueden haber por las diversas etnias que podemos encontrarnos. También nos impresionó que a lo largo de todos estos años se ha ido actualizando y cambiando las formas en las que se cuentan los mitos y leyendas. Puede haber un cambio sorprendente en la literatura o escuchar de dichas obras.